Es responsable del Plan Proyecto Humanitario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, licenciado Mariano Flores. Buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buen día, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Bien, Mariano, estamos siguiendo el tema de lo que ha sido la identificación de los soldados que están allí en nuestro territorio, en el cementerio de Darwin, que ha sido una tarea humanitaria que ha incluido a la Argentina, al Reino Unido, a la Cruz Roja. Contanos cómo ha sido todo este proyecto, todo este plan. Bueno, con mucho gusto. En el año 2013, es entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anuncia un 2 de abril el, el pedido a la Cruz Roja que para la intermediación con el Reino Unido, porque hasta allí 121 tumbas del cementerio de Darwin estaban sin identificar. Exactamente. O sea, ahí había una placa en cada una de ellas que una insignia que era soldado argentino solo conocido por Dios, que es la insignia heredada cuando los ingleses arman el cementerio argentino, digamos, le ponen la misma insignia que utilizan para sus propios soldados. Es una nomenclatura inglesa, traducida al español, por supuesto, ¿no? Claro. Así comienza lo que la Cruz Roja denominó Plan de Proyecto Humanitario. Ese fue el nombre que ha tenido. Mariano, bueno, Esto, en el recorrido de estos años para la identificación, uno tiene que reconocer la disposición del gobierno argentino, del gobierno del Reino Unido, de la Cruz Roja, y un papel fundamental que tuvieron el equipo de antropología forense de la Argentina, ¿verdad? sí, exactamente. Este trabajo, como bien decías, fue un trabajo comandado por la Cruz Roja Internacional, con protocolos muy estrictos, y por parte de la Argentina, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia de la Nación, que convoca a un equipo interdisciplinario conformado por el equipo argentino de antropología forense, el EAF, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la escribanía del gobierno, ¿sí? Todas las entrevistas que tenemos son bajo, digamos, quedan registradas en la escribanía del gobierno, ¿cierto? Claro, porque, bueno, en principio no fue fácil obtener el visto bueno, la aprobación de familiares para lo que era el aporte de pruebas para cotejar con nuestros soldados y ver el ADN. Y yo recuerdo una charla preciosa que tuvimos aquí con Elma Peloso, la mamá, Claro, ¿no? sí, sí, La mamá de la Gabino conozco a Ruiz Elma. Díaz. Exactamente. Un recuerdo impresionante fue ese de la apertura, la primera madre que lo hace. Vos estuviste en Malvinas, estuviste en el cementerio de Darwin. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué se siente estando allí? Bueno, realmente es una situación muy difícil de poner en palabras, Ajá. porque es acompañar a esas mamás, a esas familias, el momento en el que por primera vez, luego de tantos años, tienen contacto directo con el lugar exacto donde siempre estuvo el hijo, el hermano, el padre, y por fin saldar una, una deuda histórica del Estado Nacional con todos ellos, que es poder devolver una certeza, ¿sí?, respecto del lugar preciso donde estuvo siempre. Yo soy psicoanalista y el tema no puedo dejar de pensarlo desde la lógica del duelo, ¿no es cierto? Claro. Desde lo necesario para que comience un duelo, no para cerrar el duelo, para que comience el duelo, ¿sí? El duelo requiere ciertas condiciones necesarias para ser desarrollado, ¿sí? Siempre que nos enteramos que alguien falleció, es como que intuitivamente nos surge la pregunta de qué pasó, cómo fue, cuándo fue, cómo fue. Todas estas preguntas
en el caso de los héroes Malvinas, en estos casos que estamos hablando, no han sido respondidas en su momento. Entonces eso produce un detenimiento en el proceso es traumático. Por Claro, eso, porque Mariano, esto también nos emparenta a familiares de desaparecidos, esa esperanza de que se los pueda encontrar en algún lugar. Eso sucedía también con nuestros héroes. bueno, claro, exacto. Por eso hay una cuestión, me parece que es producto también del proceso de desmalvinización que promovió la dictadura militar, que por algún motivo tenemos bajo represión que a los héroes Malvinas no los consideramos como parte de víctimas de aquella dictadura, ¿no? No los tenemos como escindidos. Digo esto por no dejar de considerar ciertas condiciones que claramente faltaron a la hora de hacer frente a la guerra y el trato que posteriormente las familias han recibido, ¿no? En muchos casos nos cuentan que no tuvieron ni siquiera la noticia de fallecimiento. Porque en muchos casos pasó así, ¿eh? No Claro. volvieron y no había información. Absolutamente. Mariano, también quiero que me cuentes si se debe reconocer a militares ingleses como Jeffrey Cardoso por lo que aportaron también para esta identificación, a veteranos nuestros como Julio Aro. Sí, por supuesto que sí. Por eso decía antes, respecto del nombre, de la nomenclatura de las placas, ¿no es cierto? Tenemos que aclarar esto, que es muy importante lo que decís. Los ingleses cumplieron con un rol de un modo muy profesional, muy humano, un trato muy humano. Gracias al informe que dejó Cardoso del trabajo que realizó en el cementerio, nosotros pudimos, siguiendo el informe de él, trabajar con las hipótesis de trabajo que nos permitieron en muchos casos descubrir que las placas estaban mal nomencladas, o sea que estaban mal puestos los nombres, no por los ingleses, sino por en la remodelación del cementerio que se hizo en 2004, y eso nos permitió, por ejemplo, en dos casos, en uno, que es la tumba C110, poder encontrar quienes realmente estaban allí y llevar, en estos días, porque viajamos en Corrientes y Chaco la semana pasada, para llevar los informes a la familia, donde realmente estaban hasta el día de hoy, ¿sí? Y hay una segunda tumba, también colectiva, mal nomenclada, que es la que estamos comenzando a trabajar ahora, ¿verdad? Esta sería ya la última parte de la identificación de los cuerpos que están allí, ¿verdad? Esta es una tercera parte del plan del proyecto humanitario, Claro. es una tercera parte, que implica, se centra puntualmente en una de las tumbas. Después seguimos con la búsqueda de los 121 tumbas sin identificar. Encontramos que hay 122 restos, Exacto. porque en una tumba compartían restos dos héroes. De esa cantidad de 122, al día de hoy llegamos identificados 115. O sea, nos faltarían 7 de esos 122. Y ya son casos donde se empieza a hacer más difícil la tarea por distintos tipos de cuestiones, ¿no? Así es. Así es, Por las sobre todo. circunstancias mismas de la guerra, digamos. Claro, y también, bueno, porque es muy difícil encontrar por allí familiares, etcétera. Sí. Mariano, una pregunta. ¿En algún momento surgió un trascendido, una información de que podría haber otras tumbas u otros lugares osarios donde podía haber restos de soldados argentinos? ¿Esto también se investigó? Sí, eso surgió por las declaraciones de un excombatiente inglés. El gobierno de las islas atendió a esas declaraciones y ordenó una investigación por la policía local, y eso pudimos incluirlo en el PPH2, digamos,
y se hizo un rastrillaje de una zona donde habían ubicado un hospital de campaña inglés. El rastrillaje indicó, porque este inglés había dicho que él había visto que habían habido enterramientos, posiblemente de soldados argentinos por esa zona, indicó la zona con alguna exactitud y se hicieron rastrillajes en esa zona. No se encontró nada. O sea, la hipótesis estuvo, se llegó a investigar y infelizmente no dio ningún resultado. Mariano, este plan internacional, proyecto humanitario que cuenta con la Cruz Roja Internacional, el Reino Unido, la Argentina, estos equipos científicos, uno cree que no estará cerrado nunca, siempre estará a disposición de alguna hipótesis o algún hallazgo de restos. ¿Esto está previsto así? Bueno, este es el modo en que el Estado Nacional viene trabajando el tema. Claro. Inclaudicablemente, vamos a decir, ¿no es cierto? Me olvidé de nombrar, y aprovecho tu pregunta para nombrar el rol destacado que tiene la Cancillería Argentina en todo este proceso, ¿no? La Cancillería es el organismo encargado de mediar con la Cruz Roja y con el gobierno británico, y la verdad que es un lujo por el compromiso, la predisposición y el modo de desenvolverse realmente muy importante. Nosotros seguimos trabajando. En estas hipótesis de estos 7 casos que nos faltan, seguimos trabajando. Claro, son casos más complejos. Por ejemplo, hay un caso de Puerto Bermejo, en el Chaco, que se trataba de un caído cuyos padres, era hijo único, los padres fallecieron, a su vez los padres lo habían entregado en adopción. El cementerio de Puerto Bermejo, donde presumimos que podrían estar enterrados los padres, se inundó varias veces, destruyendo todo tipo de documentación del cementerio. O sea, ¿qué te quiero explicar con esto? Los pocos casos que quedan son casos que tenemos hipótesis de trabajo de quiénes pueden llegar a ser, pero nos encontramos con estas circunstancias de la vida, ¿no? Que de golpe es muy difícil dar con familiares que puedan dar muestras. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, no nos olvidemos que algunos héroes caídos venían, digamos, de pueblos originarios, ¿sí? Que en algunos casos, no, digamos, al día de hoy se niegan a dar la muestra, lo cual, por supuesto, es totalmente respetable. Claro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Tenemos hipótesis de trabajo por un trabajo de investigación, de trazabilidad, de dónde cayó, el día con quién cayó, con qué compañeros cercanos cayó. Eso nos da una hipótesis de en qué lugar puede estar el cementerio. Sin embargo, digamos, en estos 7 casos nos encontramos con este tipo de experiencias, ¿no? Ya sea la dificultad para encontrar familiares que puedan dar muestra o la negativa que expresan los familiares. Absolutamente. Mariano Flores, bueno, estos 40 años de lo que fue la guerra en aquel invierno de 1982, hemos tenido distintos momentos y yo quería poner en superficie esta actitud, porque esto significó primero un acercamiento entre ambos bandos a través de la Cruz Roja, un acercamiento entre el Reino Unido y la Argentina, una valorización del equipo científico, pero fundamentalmente restaurar un derecho humano como es el derecho a la identidad, el derecho al duelo, a poder estar allí, a identificar estas tumbas. Yo creo que ha sido un gran paso hacia la paz, pero también un gran paso hacia los derechos humanos. Totalmente de acuerdo contigo. La Cruz Roja ha presentado el plan de proyecto humanitario como un ejemplo a nivel mundial, de un proceso de paz, del consenso entre dos países todavía en conflicto, ¿sí? Claro. La Cruz Roja lo presenta como algo realmente a destacar y, claro, el derecho a la verdad, ¿cierto?, que está en el Estatuto 1 de la Cruz Roja Internacional, y nosotros podemos decir hoy que podemos contar con la satisfacción de que
el Estado acompaña hoy, salda una deuda, que el Estado somos todos, ¿no? Cuando digo el Estado no, tenemos que ver que somos todos el pueblo argentino. Intentamos saldar una deuda insaldable, pero acercarnos a esas familias y realmente créeme que en los casos que han sido identificados y en los que no también, esto tiene un efecto sanador, porque en definitiva se trata de acceder a una respuesta, a una verdad, ¿sí? Esto en la familia tiene un efecto absolutamente sanador. Y yo me quedo con eso. Para mí eso es de las cosas más importantes que podemos hacer. Mariano Flores, te agradezco muchísimo que nos hayas dispensado estos minutos. Una agenda de un funcionario nacional siempre es abultada, sobre todo en estas horas, por este tema que te toca a vos conducir. Así que te agradezco muchísimo. Un abrazo grande.